El apartamento era perfecto, espacioso, soleado, con vista a un parque tranquilo. Era exactamente lo que Amelia necesitaba para un nuevo comienzo. El camión de mudanza descargó sus pertenencias. Las cajas se apilaban prometiendo un futuro aún por desempaquetar. Exhausta pero feliz, Amelia se dejó caer al suelo. Una ola de optimismo la invadió. Esto era suyo, un nuevo comienzo. Esa noche, acurrucada en un colchón inflable, Amelia se despertó sobresaltada. Algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió la habitación poniéndole la piel de gallina. El silencio la oprimía por todos lados, pesado y absoluto. Entonces lo escuchó. Un susurro, débil e indistinto, que parecía provenir de las mismas paredes. Su nombre, susurrado al borde del silencio. Amelia se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza, esforzándose por oír. El sonido había desaparecido. Desechándolo como una jugarreta de su mente, se volvió a acostar, apretando la delgada manta. Pero la sensación de inquietud persistía, un nudo de tensión en su pecho. La ciudad que había parecido tan llena de promesas hacía tan solo unas horas ahora se sentía vasta y vacía, cerrándose sobre su pequeña isla de luz. Durante los días siguientes, el susurro regresó, cada vez más insistente, como si tuviera un mensaje urgente que transmitir. Amelia no podía ignorarlo más. Siempre de noche, siempre el mismo tono apagado, su nombre un murmullo fantasmal en la oscuridad. Amelia trató de racionalizarlo, pensando que tal vez era solo su mente jugándole una mala pasada. Edificio antiguo, tuberías viejas, ruidos de la ciudad resonando en las habitaciones vacías. Todo parecía tener una explicación lógica, pero el susurro era diferente, más personal. Pero en el fondo una semilla de duda había sido plantada. Algo se sentía mal, como si una presencia invisible la estuviera observando, esperando el momento adecuado para revelarse. Dormir se convirtió en algo frágil, constantemente interrumpido por el más mínimo sonido. Cada crujido, cada susurro la mantenía en vilo, incapaz de encontrar paz. Se encontró a sí misma escuchando el susurro, temiendo su llegada, pero extrañamente atraída por su misteriosa intimidad. Era como si el susurro conociera sus pensamientos más profundos. Era como si el apartamento mismo estuviera tratando de comunicarse con ella, su voz un suspiro incorpóreo llevado por el aire nocturno. Las sombras parecían moverse con vida propia. Una mañana se despertó y encontró un marco de fotos torcido. No podía recordar haberlo tocado, y sin embargo ahí estaba, una señal de que algo había cambiado durante la noche. Había estado perfectamente alineado la noche anterior. Este pequeño detalle la llenó de una inquietud que no podía sacudirse. Más tarde ese día, un libro que podría haber jurado que había dejado en la mesa de centro estaba inexplicablemente en el suelo. Amelia comenzó a cuestionar su propia memoria. Pequeños sucesos insignificantes, fácilmente descartados como su propio olvido. Pero cada incidente dejaba una marca en su mente, una sensación de que algo no estaba bien. Pero los incidentes comenzaron a acumularse, cada uno de ellos menoscabando su sentido de normalidad. La acumulación de estos eventos la hacía sentir cada vez más vulnerable. Amelia trató de deshacerse de la creciente inquietud. Se decía a sí misma que todo tenía una explicación lógica, que no había nada de qué preocuparse. Estaba siendo tonta, dejando volar su imaginación. Pero en el fondo, no podía ignorar la sensación de que algo más estaba en juego. Tenía que haber una explicación lógica para todo. Se aferraba a esta idea, tratando de mantener su cordura en medio de la creciente paranoia. Pero los susurros persistían, haciéndose más audaces, entretejiéndose en sus sueños, difuminando la línea entre la realidad y la pesadilla. Amelia se encontraba atrapada en un ciclo de miedo y duda, sin saber cómo escapar. Una tarde, mientras preparaba la cena, Amelia lo vio. No era la primera vez que sentía una presencia, pero esta vez fue diferente. La cocina estaba en penumbra, y el crepúsculo se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente casi irreal. Un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Algo que no debería estar allí, algo que no podía explicar. Se giró rápidamente, con el corazón acelerado, pero la sala de estar estaba vacía. La sensación de inquietud creció,
como una sombra que se alargaba con el paso del tiempo. Solo las sombras que se alargaban en el crepúsculo, jugando con sus nervios ya desgastados. Las sombras parecían tener vida propia, moviéndose y cambiando de forma. Se dijo a sí misma que no era nada. Estrés, fatiga, la extrañeza de vivir sola en una nueva ciudad. Pero la lógica no podía calmar su mente. Pero la sensación de ser observada se intensificó. Cada rincón oscuro parecía esconder ojos invisibles, cada crujido de la madera un susurro de advertencia. Los objetos continuaron moviéndose, sutilmente al principio, luego más descaradamente. Un jarrón volcado, un cajón ligeramente entreabierto, como si alguien o algo estuviera jugando con ella. Un ligero aroma a perfume de lavanda flotando en el aire, un aroma que no era suyo. Era un olor antiguo, casi olvidado, que traía recuerdos de tiempos pasados. Un aroma que no era suyo. Amelia se preguntaba si estaba perdiendo la cordura, si todo esto era producto de su imaginación. Amelia empezó a evitar estar sola en el apartamento. Trabajaba hasta tarde, frecuentaba cafés bulliciosos, cualquier cosa para escapar del silencio opresivo de su propia casa. Cualquier cosa para escapar del silencio opresivo de su propia casa. Pero incluso en medio de la multitud, no podía sacudirse la sensación de ser observada. El silencio que nunca era realmente silencioso, siempre puntuado por el suave susurro de su nombre, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Un recordatorio constante de que no estaba sola. El miedo se convirtió en un compañero constante, un nudo de temor que se apretaba en su estómago con cada día que pasaba. El miedo se convirtió en un compañero constante, un nudo de temor que se apretaba en su estómago con cada día que pasaba. Cada noche, el miedo crecía, alimentado por la oscuridad y el silencio. Consideró mudarse, escapar de la atmósfera opresiva del apartamento, pero una extraña sensación de curiosidad morbosa la mantenía enraizada en el lugar. Tenía que saber quién susurraba su nombre y qué querían. La respuesta parecía estar siempre fuera de su alcance, escondida en las sombras. Una noche, el susurro adquirió una nueva urgencia. Era como si el viento mismo estuviera tratando de comunicar un mensaje desesperado. Un aviso que no podía ser ignorado. Parecía más cercano, más fuerte, con una escalofriante desesperación. Los susurros se convirtieron en un murmullo constante, llenando la habitación con una presencia inquietante. Amelia se despertó con un grito ahogado, su cuerpo bañado en un sudor frío. Su respiración era rápida y superficial, como si hubiera estado corriendo en una pesadilla de la que no podía escapar. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, un ritmo frenético contra sus costillas. Cada latido resonaba en sus oídos, amplificando su miedo. Mientras se incorporaba, sus ojos se dirigieron al espejo antiguo que colgaba en la pared del fondo. Era un reflejo de tiempos pasados, un testigo silencioso de innumerables historias. Era una pieza hermosa, ornamentada e imponente, una reliquia de la vida anterior del apartamento. Las tallas detalladas y el marco dorado le daban un aire de misterio y elegancia. Pero ahora, algo era diferente. El espejo parecía tener una vida propia, como si estuviera observando y esperando. Un rostro la miraba desde las profundidades del cristal. No era su propio reflejo, sino una presencia ajena, una entidad atrapada entre dos mundos. El rostro era pálido y demacrado, con ojos hundidos que parecían quemarle el alma. Había una tristeza infinita en esos ojos, una historia de sufrimiento y desesperación. Sus labios estaban estirados en una sonrisa grotesca, una burla de sonrisa que le envió escalofríos por la espalda. Era una sonrisa que no pertenecía a este mundo, una mueca de otro reino. Amelia jadeó, retrocediendo contra la cabecera de la cama, con los ojos muy abiertos por el terror. Su mente luchaba por comprender lo que había visto, pero su corazón sabía la verdad. Pero tan rápido como había aparecido, el rostro desapareció, dejando solo el reflejo de sus propios rasgos aterrorizados, mirándola fijamente. La habitación volvió a su inquietante normalidad. Salió de la cama a trompicones, buscando a tientas el interruptor de la luz. Sus manos temblaban mientras intentaba encontrar el alivio de la luz. La habitación se inundó de luz cálida, ahuyentando las sombras. La luz trajo consigo una sensación de seguridad, aunque frágil y temporal.
pero la imagen del rostro en el espejo permaneció grabada en su mente, un escalofriante recordatorio de que no estaba sola. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos mirándola. Los susurros, los objetos que se movían, los sucesos misteriosos, todo estaba conectado a esa aparición fantasmal. Amelia sabía que su vida nunca volvería a ser la misma.